de lo que ya no eres. Alguien léalo fuerte. Ya no eres, ¿qué cosa? O lo que hiciste. El día de ayer, si por acaso, por alguna razón se perdieron la conversación de ayer, lo que hablamos ayer, hablamos precisamente de lo que hemos hecho todos sin excepción. Todos sin excepción hemos nacido, todos sin excepción hemos perpetuado el síndrome de Carlitos y de Snoopy. Y simplemente lo que dijimos el día de ayer es que, basado en lo que hemos hecho, en este caso, las flechas que hemos lanzado, que hemos usado, ¿sí? El reto es este, y aquí es donde quiero que piensen, porque es a donde vamos por los próximos minutos. El reto ha sido de que en un momento dado, nuestras acciones, que fueron reflejadas el día de ayer, en lo que hemos hecho, inevitablemente están interconectadas, sobre todo por lo que estamos diciendo aquí, está hablado con esencia, lo que fuiste, lo que eres, ¿verdad? Lo que eres ha determinado hasta cierta manera lo que hacemos. Entonces, lo que quiero que piensen por un momento es que estas son las dos caras de una sola moneda. Es una sola moneda, ¿verdad? Pero para que una moneda sea una moneda, tiene que tener dos caras. Iba a poner un peso, pero no encontré peso, es que encontré esa moneda, ¿ok? Pero el punto es que son las dos caras. Entonces, piensen conmigo, porque el tema que estamos hablando ahorita, que habla de lo que fuimos y de lo que hicimos, literalmente están interconectados. El reto que vamos a tener esta noche, y es lo que vamos a hablar por los próximos minutos, es que ¿qué hacemos no solamente con lo que hicimos, basado en lo que fuimos, pero qué si la conversación se moviera a esto? Ya no es tanto lo que hicimos, pero es lo que me hicieron. ¿Ven la diferencia? Importante que es lo que hagamos, pero ¿qué acerca cuando lo que me hicieron define o me define en lo que soy? Y esto lo estoy mencionando, tanto lo que hacemos o lo que nos hicieron, cualquiera de las dos cosas, porque el día de ayer yo invité a mi esposa, invité a mis hijos que pasaran para demostrar un principio. ¿Recuerdan cuál fue el principio? ¿Recuerdan que se trata de la persona que roba? ¿Y qué es lo que trató de hacer cuando lo agarraron en la maroma? Trató de pagar, ¿verdad? Entonces piensen conmigo con respecto a este tema, ya sea lo que hicimos o lo que nos hicieron. Tratamos de compensar, tratamos de nivelar, porque la palabra es intrínsecamente. ¿Saben lo que es algo intrínseco? Nato, natural. Nacemos, todos en excepción, nacemos con la habilidad de distinguir, ¿sí?, aquello que es correcto o incorrecto. No necesitamos a Cristo para ello, no necesitamos al Espíritu Santo. El hombre tiene la habilidad de descubrir. La palabra es compás. ¿Saben qué es una brújula? ¿Una brújula? Entonces una brújula es lo que te guía, ¿no? Entonces el Señor, como nos creó a su imagen y semejanza, puso una brújula en nosotros de moralidad, donde tenemos la habilidad, hasta cierta manera, de entender. En palabras, nos hacemos los locos muchas veces, ¿no es cierto? O sea, a sabiendas, como quiera lo hacemos. Entonces mi punto es este. Cuando hablamos acerca de esta experiencia, dijimos que la contraparte, la manera de lidiar con lo que hice o lo que me hicieron, cualquiera de las cosas, sí, el contraste no es tanto que yo, ¿qué es la palabra que estoy buscando aquí? Tal vez la palabra es deshacer lo que hice. ¿Está bien dicho eso? Sí. Deshacer lo que hice. Porque el problema con el título de hoy es que lo pone en pasado, ¿verdad? Ya no eres lo que hiciste, ya no eres lo que, ¿qué cosa? Hiciste. Y sí, ya no eres, sí, hablando del pasado. Entonces, el hacer en pasado. Entonces, el problema con el pasado es que no puede cambiarse, porque si no, no sería pasado, sería futuro. O sea, el pasado es algo que no podemos deshacer, hasta cierta manera. Entonces, esto que hablamos ayer con respecto a la gracia de Dios, describimos que era algo que tiene que ver, que al principio nos sorprende la gracia de Dios. Después dijimos que ¿qué? No solamente nos sorprende, pero nos acostumbramos a ella. Eventualmente la esperamos. Trágicamente llegamos al punto que la asumimos, y hoy en día, especialmente cuando alguien nos hace algo, reclamamos y la demandamos muchas de las veces. Esta noche he invitado a Saraí. Saraí, ven para acá, por favor, tantito conmigo. Saraí es nuestra hija mayor. Denle la bienvenida a Saraí, hombre, esta noche. Aquí está Saraí. Porque quiero que hablemos un poquito acerca de... ¿Subimos esto para que lo puedas poner? Yeah. A ver si se puede subir. ¿Ahí está bien? ¿O más alto? No, está bien. Okay. Quiero que piensen conmigo en lo que estamos hablando, porque la pregunta no es solamente lo que hicimos, pero otra vez, tal vez lo que se nos hizo.
Entonces, lo que quiero que hablemos por un momento, y he traído hasta ahí para que pensemos un poquito acerca de eso, con respecto, otra vez, lo que hacemos, en este caso podemos ser nosotros los que causamos el dolor, y el tema de esta noche es que ya no somos lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos o potencialmente lo que se nos ha hecho a nosotros. Ya. Bueno, chicos, hoy, ¿me escuchan? Bueno, sí. Está apagado, ahorita lo prenden. Dale. Bueno, ya, ok. Esta tarde quiero hablarles un poquito sobre cómo a veces nos afecta lo que se nos hizo a nosotros y cómo puede cambiar nuestra vida, ¿no? Y cambiar incluso nuestra mente y cómo funciona nuestra mente. Entonces, como ya he dicho varias veces, yo estudio trabajo social y parte de nuestros estudios es aprender cómo relacionarnos con la gente, específicamente en terapias o consejería, ¿verdad? Nosotros somos entrenados cómo estar en esos lugares y poder proveer a nuestros clientes o a nuestros pacientes herraduras o ideas o igual información de cómo pueden ellos retomar su vida cuando la trauma nos afecta. Entonces, en trabajo social hablamos de esto en inglés que se llama Big T y Little T trauma. So, Big T es T mayúscula y T minúscula de trauma. So, T mayúscula puede ser, me imagino, algo que pueden pensar de un trauma grande que puede afectar su vida en un momento drástico. Puede a veces afectarnos por muchos años, o podría ser, si se imaginan, si sobrevivieron un accidente. Un accidente automovilístico, o si sobrevivieron, si alguien les abuso sexual, cosas así. Esas pueden ser traumas de T mayúscula, un trauma grande que afecta tu vida y que muchas veces cuando pensamos en nuestro peregrinaje decimos, antes de este trauma fui así, después de este trauma soy así. Entonces es T mayúscula, un trauma grande. T minúscula es algo que puede suceder a diario o puede suceder continuamente en tu vida y le llaman, en inglés se dice death by 1,000 cuts. So, si se imaginan una cortadita de papel, te duele, ¿no? Y arde, y un día o medio día te duele y dices, ay, me duele mucho, pero ya se te va, ¿verdad? So, te imaginas la T minúscula de trauma, es como si estuvieran siguiendo cortando con ese papel y en el mismo lugar, corta y corta y cortada y cortada y cortada, y eventualmente puedes morir de eso porque te dieron 1000 cortadas y ahí se queda eso. Entonces, aunque hay una distinción entre T mayúscula y T minúscula, ambas pueden afectar nuestra vida y pueden inclusivamente cambiar nuestra mente. Entonces, en trabajo social, con psicólogos y consejeros hacen estudios ahí con sus pacientes, o también nada más estudios a lo largo de ver cómo es que nuestra mente y nuestro cuerpo cambia cuando somos afectados por el trauma. Entonces, muchos estudios han mostrado que literalmente nuestra mente cambia, o sea, físicamente no es igual, cambia de cuando nacimos. Y hemos visto en los estudios que la trauma, aunque podría haber sucedido hace muchos años de niñez o incluso de recién nacidos, puede tener un efecto drástico en tu vida y nunca serás igual. Ese trauma siempre se queda contigo y sigue cambiando tu vida y sigue cambiando tu mente. Entonces, quería mencionar 2 libros que creo que uno de ellos está en español, pero 2 libros que yo he leído a través que se tratan de la trauma y he aprendido de estos psicólogos en cómo ellos han relacionado con sus pacientes y cómo han visto ese cambio en la vida. Entonces, el primero en inglés se llama The Body Keeps the Score. So, la traducción sería El cuerpo demuestra el marcador. Y en ese libro el autor está hablando de cómo los pacientes que ha estado viendo ve cómo en su cuerpo, o podría ser físicamente, si el abuso fue físicamente, o si fue mental o sexual, incluso cómo nuestro cuerpo puede reaccionar cuando estamos en esos espacios de trauma, en esos espacios que vuelven a iniciar ese trauma. Déjame nada más hacer el comentario rápidamente. ¿Sí captaron el título del libro? Tu cuerpo mantiene el marcador. Piensen en un partido de fútbol, que hay un marcador, ¿verdad? Y como hicimos la analogía hace algunos días del Mundial, que ya el Mundial ya pasó, el Mundial de fútbol, entonces ganó Argentina, el marcador no lo puedes cambiar porque está en la historia, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo. Cuando hay trauma, tu cuerpo mantiene el marcador. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué está implicando? Que lo manifiesta, que manifiesta
el producto del trauma, ¿verdad? O sea, es lo que está diciendo, que el cuerpo físicamente manifiesta, aunque a lo mejor el trauma pudo haber sido emocional nada más. Claro. Entonces se manifiesta físicamente, ese trauma emocional pudo haber sido un trauma intelectual, y no sé si podría ser el bullying que entra en eso, que a lo mejor no te hicieron nada físicamente, no te golpearon ni nada por el estilo, pero tu cuerpo lo puede manifestar. Ya. Okay. Sí, entonces es importante cuando estamos nosotros pensando en trauma y cómo nos afecta nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestras mentes, estar conscientes que no hay necesariamente una lista de decir, si no manifiestas en estas maneras, no fue realmente trauma. No, el trauma puede afectar en múltiples de veces, múltiples de maneras. Entonces es necesario estar consciente que nuestro cuerpo es el marcador y va a enseñar cómo el trauma nos afecta. El segundo libro en inglés se llama The Boy Who Was Raised Like a Dog. En inglés se traducía El niño que fue criado como un perro. Entonces este fue de un psicólogo que trabaja con niños, y esa historia incluso del perro, literalmente fue un niño que lo amarraban como perro, tenía así su cuerda y se amarraba con los perros y así lo cuidaban según, y creció así. Y entonces de adulto eso le afectó en su vida y él pensaba que no tenía valor, que solamente valía cuando actuaba como perro, cosas así. Entonces cuando los traumas entran en nuestras vidas, como mencioné, pueden manifestarse en diferentes maneras. Y algo que quiero platicar con ustedes, chicos, que a lo mejor es un tema que no se habla o que es un tema sucio, es a veces el abuso sexual que vemos. Y incluso ahora, no sé, acá en México, pero en los Estados Unidos está saliendo mucho el abuso sexual en las iglesias, de parte de líderes de iglesias que han abusado de niños. Entonces, esto puede suceder desafortunadamente en cualquier lugar, puede suceder en tu hogar, incluso con familiares, en tus escuelas, o incluso en la iglesia, desafortunadamente también sucede. Entonces eso es algo que estamos viendo como profesionales, como trabajadores sociales y psicólogos. Se está viendo más y más con los jóvenes que esto está sucediendo, ambos para mujeres y para hombres, sucede en los dos sexos. Entonces eso es algo que muchas veces se considera como un secreto sucio, de decir eso no se habla, eso no queremos mencionarlo. Incluso a lo mejor podría ser que tu familia sabe de eso pero no quiere hablar de ello, no quiere mencionarlo, pero eso es un trauma, chicos, que afecta a nuestra mente y afecta a nuestro cuerpo. Antes de que continúes con eso, déjame hacer un paréntesis con respecto a esta cuestión del abuso sexual, porque ustedes saben que es un problema global, no es nada más entre iglesias, pero el mundo en que nosotros vivimos y laboramos típicamente es iglesia. Y déjeme hacer este comentario. Mencionaste que esos abusos trágicamente suceden en la iglesia, y estamos hablando pastores abusando miembros de iglesia, estamos hablando de líderes de jóvenes abusando jóvenes, líderes de niños abusando niños, en la iglesia, en campamentos. Entonces, cuando empezamos esta noche, aunque no haya empezado el culto oficialmente, ¿qué es lo que se hizo? ¿Se nos recordó de qué cosa? Reglamentos. Porque las reglas no están para controlarnos. Yo sé que quieren escuchar su música y quieren bañarse cuando... ¿Me explico? Pero las reglas son para protegernos. ¿Hemos hablado de eso o no? ¿Se recuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? Entonces, menciono todo esto porque es obvio que sucede en muchos lugares y todo el tiempo. Entonces, los reglamentos que se leyeron hace un momento son precisamente para posicionarnos en lo que se llama la ofensiva en lugar de la defensiva. En un partido de fútbol, quien trae la pelota está ofendiendo porque trata de anotar, ¿verdad? El que no trae la pelota está, ¿qué cosa? Defendiéndose que no le anoten. Entonces, en este tipo de conversaciones, y con basada en la palabra de Dios, nos ha posicionado Dios no para protegernos, sino para ser proactivos. Entonces, leer los reglamentos es para que como campamento, como jóvenes, como generación, no estemos reaccionando a lo que pasa, sino que seamos, ¿qué cosa? Proactivos, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar y es parte de lo que estamos hablando. Ok. Ya. Bien, entonces, chicos, quería mencionarles de cuando suceden estas cosas, y muchas veces, incluso la misma iglesia a veces nos quiere callar, decir no hables de esto, no lo menciones, por la causa de Cristo, por la causa ponla en oración. de la iglesia. Sí, ponla en oración, lee la Biblia más, cosas así. Eso muchas veces lo platican como si ese fuese todo lo que se necesita hacer. Y por más que es bueno orar, por más que es bueno buscar a Dios en momentos de trauma, es también a veces necesario buscar consejería y buscar trabajo con terapistas, que ellos podrían ayudarnos a cómo
continuar con nuestra vida. Como mencioné al principio, cuando la trauma nos afecta, literalmente cambia tu vida y cambia tu mente. Ya no eres igual y nunca, jamás, los estudios muestran que jamás vas a ser igual, porque el trauma literalmente rediseña tu mente. Entonces los consejeros y terapistas lo que hacen es te traen a un lugar seguro donde puedes confiar en ellos, ¿verdad? Después de tiempo confías en ellos y ellos pueden darte herramientas o información de cómo poder vivir tu vida diaria sin ser afectado por esa trauma. Muchas veces por ejemplo, cuando es un abuso sexual, podrá haber momentos cuando sientes que se reactiva eso, o momentos cuando interactúas con alguien y sientes que estás en ese momento otra vez, en ese trauma otra vez, y no puedes respirar. En este trauma hay tres maneras de cómo se manifiesta eso. El primero, en inglés, todos empiezan con la F. En inglés es fight, de pelear; flight, que es de huir; y freeze, que es de quedarte paralizado. Entonces hay varias otras, pero esas son las tres mayores de cómo nosotros podemos reaccionar cuando estamos interactuando o cuando sufrimos trauma. Entonces fight, de pelear; flight, de huir; y freeze, de paralizados. Entonces cuando a veces nos interactuamos otra vez con la persona a veces que nos causó la trauma, o con alguien que es parecido, o alguien que habla igual, o que huele igual, sabemos que todos los sensos pueden interactuar con eso. Entramos en una de esas tres áreas y empezamos a pelear con la persona, huimos o literalmente nos paralizamos, y muchas veces puede ser tan extremo que ni podemos hablar, estamos paralizados. Entonces los consejeros y terapistas pueden entrar en estos espacios para guiarles, para darles las herramientas para seguir viviendo su vida y no sentirse encarcelados por eso, atrapados por eso. También, ya para concluir, quería hablar a los líderes y a los pastores que están aquí, y futuros pastores y pastoras que van a estar liderando en las iglesias. Es importante que desde el púlpito, desde el frente, desde la música hasta los currículums de los niños y los jóvenes, es importante hablar de esto. Muchas veces no queremos, ¿verdad? Es algo sucio, es algo, la trauma, esto no sucede a los cristianos. Sin embargo, nos pasa a todos, porque el pecado nos afecta a todos. Entonces es importante, como la próxima generación de líderes en la iglesia, estar hablando de esto. Busquen consejos, busquen incluso certificados que pueden instruirlos en cómo saber lidiar con esto, porque desafortunadamente esto no se va y va a seguir creciendo y va a seguir afectando a más personas. Entonces, para cuando nosotros estemos ya en estas posiciones de líderes, de adultos, es necesario hablar de esto, es necesario no quedarnos callados para que cuando hablemos de temas de estos, como ya no eres lo que te hicieron, las personas realmente lo crean y puedan seguir viviendo su vida y no sentirse atrapados por lo que sucedió en el pasado. ¿Preguntas, comentarios, opiniones en contra? No es cierto. Oigan, la cosa es esta, un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, porque estamos hablando de recursos, estamos hablando de simplemente estrategias. Una de las cosas que se recomiendan, por ejemplo, y esto sucede en muchos lugares, es la cuestión de crear un cierto tipo de perfil. Hace rato mencionaste que, por ejemplo, hay una edad para estar aquí, ¿verdad? Una edad promedio, de que tienes que tener cierta edad. Entonces es un perfil, ¿verdad? Si no entras a esa edad o no entras en ese, entonces no puedes estar aquí. Entonces piensen en términos de liderazgo de las iglesias, porque muchos de ustedes son líderes, muchos de ustedes se están moviendo a liderazgo o están debajo de líderes. La pregunta es, ¿cuál es el perfil para que alguien lidere? Y en este caso tiene que ver mucho con eso que estamos hablando, porque estos son temas que yo argumentaría hasta la fecha, sobre todo mi generación y la de mis padres. Esos temas que siempre han estado presentes se han visto como tabú. ¿Saben qué es un tabú? ¿Sí? Es como algo, otra vez, es como que convenencieramente, por ignorancia, o tal vez entramos en las 3 Fs. ¿Son Fs? ¿Sí? Que dijiste que era fight. Era la cuestión de que o nos convertimos agresivos, ¿sí? Cuando esa situación se presenta, o hablamos de flight, o huimos y simplemente no queremos hablar, y la actitud es esta. No me recuerdes lo que me pasó. ¿Me explico? Entonces prefiero mejor o divorciarme, o cambiarme de iglesia, o no volver a esa casa, porque quiero vivir ¿cómo se dice? Quiero vivir negándolo, ¿sería la palabra? O sea, simplemente negarlo. No quiero desconectarme de la realidad. Y el último es freeze. Que sería el paralizarme. O sea, quedo paralizado y no sé qué hacer, porque me congela, me neutraliza eso. Entonces, mi punto es otra vez, si pudiéramos de alguna manera, lo que estamos hablando esta noche, posicionarnos personalmente
posicionar nuestros ministerios no en la defensiva, no de una manera de reaccionar a esto, pero en la que, ¿qué dijimos? En la ofensiva, en la cuestión de ser proactivos. Lo que no queremos es, inclusive yo he escuchado que este campamento, hace algunos años era en el verano. Y si no me equivoco, las lluvias eran uno de los retos, sobre todo para tener casas de campaña, ¿verdad? Porque sería muy difícil estar allá, que es el punto, de que la cuestión del clima nos hizo al campamento, en lugar de reaccionar a la lluvia, ¿qué hicieron como líderes? Proactuamos. ¿Y cuál fue la proactividad? Cambiarlo de fecha, ¿verdad? Por eso estamos aquí en Semana Santa, porque esta no es tiempo de lluvias todavía. Entonces, si ven la cuestión de proactividad a reacción en ese aspecto, entonces es lo que estamos hablando en esta noche. Y espero que de alguna manera, chavos, no tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero si les podemos servir en algo, todavía nos quedan 2 días y medio para estar aquí. Con toda confianza, son pláticas sumamente personales. Su campamento tiene consejeros, hay pastores aquí, de los cuales una de las cosas que somos entrenados a hacer es lo que se le llama confidencialidad. ¿Saben lo que es la palabra confidencialidad? O sea, que se mantiene en algo completamente personal. Entonces, otra vez, no hay cosa más autodestructiva, y esto lo he estado hablando en los estudios de los talleres, no hay cosa más, pero es una de las más autodestructivas que caracteriza lo que acaba de hablar, es la cuestión de la autonomía o de vivir en una isla, donde no le decimos a nadie, sea por vergüenza, sea porque si lo hablo es porque me quiero pelear o me considero una persona que está peleando. Entonces, ¿sí me explico? De alguna manera necesitamos esto compartirlo unos con otros. Gracias, Saraí. Denle un aplauso a Saraí. Hombre. Vean su blusa mexicana. Yeah. Esa blusa mexicana. Ok, una de las consecuencias que yo argumentaría que causa esto o que potencialmente es un trauma, esto que estamos hablando o que es parte de ese trauma, una de las consecuencias, y esto que estoy por poner en la pantalla, es algo de lo que los padres de la iglesia y los reformadores, allá hace 500 años de esto, la reforma, hablaron. Y es de ya no soy lo que hice o lo que me hicieron, es que típicamente pensamos que mis pecados, ¿sí?, son los que me hacen ser pecador. Pero esta es la realidad. No es por lo que hago no define lo que soy, es por lo que soy. Esa es la razón de lo que hago. Entonces, hablar del síndrome de Carlitos y Snoopy, ¿recuerdan eso? Sí. Mis lanzas que he aventado, las flechas que he aventado, esas no definen que yo sea una persona mala o egocéntrica, sobre todo cuando dibujo el tiro al blanco después. Sino es porque ya lo soy, esa es la razón que puse las flechas ahí. Entonces, ¿sí ven lo que está en la pantalla? ¿Tiene sentido eso? Mis pecados no me hacen pecador, pero es porque soy, ¿qué cosa? Porque soy pecador. Entonces, mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso. Esa es la razón. Y eso es extremadamente importante, saber la diferencia, porque, una vez más, porque si no tenemos cuidado, vamos a pensar que la ausencia de mentiras me hace estar bien con Dios. Y ese no es el caso. La única manera que yo estoy bien con Dios, que eventualmente refleja en dejar de echar mentiras, es una transformación del corazón. Aquí es el punto. El punto es que el pasaje de esta noche, y nada más lo voy a mencionar rapidito para terminar, porque tenemos que ir a cenar y yo ya traigo hambre otra vez, es esto. De que basado, ve lo que estoy diciendo, basado no en lo que hacemos, pero basado en lo que hizo Cristo. Basado no en lo que hacemos, pero en lo que hizo Cristo, basado en la obra de Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en simplemente su experiencia de Cristo, basado en ello, es que Él cambia, ¿ve algo decir? Cambia, no tanto, y es importante que cambie esto, no tanto que cambien mis hábitos de mentir, pero cambia mi posición de mentiroso. ¿Ven la diferencia? Entonces Pablo, hablando así, dice en otro tiempo, ¿quién? ¿Quiénes? Otra vez, ¿está hablando a quién? Está hablando a una iglesia, está hablando a la gente, y esta gente, sí, entendemos, porque si es que ha habido esa transición en nuestra vida, eso implica que la salvación, el porqué, la razón, es literalmente para servir y para caminar en similitud a Cristo.
Entonces, piensen conmigo, ven. Lo que acabamos de escribir, lo que Saraí habló ahorita, es exactamente lo opuesto. Cuando una persona daña a otra persona, cuando una persona abusa, cuando una persona es bully, está haciendo bullying a alguien más, no le está sirviendo. ¿Se está sirviendo a quién? A sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el Evangelio, en lugar de ser una persona que busca su propio beneficio, ahora busca el beneficio de los demás. De tal manera que la salvación o el encuentro con Cristo es la responsabilidad que yo asumo personalmente. En otras palabras, ve lo que voy a decir. Sin Cristo, típicamente yo me hago la víctima. Sin Cristo, yo permito que otros sigan abusándome. En Cristo, cuando vengo a Cristo, ahora yo asumo mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es servir. Mi responsabilidad, en este caso, es crecer en similitud a Cristo. Pensar como Cristo, sentir como Cristo. Y al final, observen esto, ¿es para la salud de quién? De todos. ¿Por qué? Porque el mejor regalo que yo le puedo dar a la iglesia, a mi familia, a mi relación, para los que estamos casados o los que eventualmente nos casemos, en mi red de contactos, lo mejor que yo les puedo dar es una persona saludable. Entonces, hablamos que ahora tengo una responsabilidad corporal. Por eso habla de ustedes, los cuales estaban, ¿cómo estaban? ¿O cómo estábamos? Otra vez, estábamos muertos en transgresiones y pecados. Eso implica que mis pecados no me hicieron pecador. Es porque éramos, ¿qué cosa? Pecadores, por eso pecábamos. De tal manera que aquí es donde entendemos esta cuestión de la posición que hablamos, y por eso habla de muerte, 3 tipos de muertes: la espiritual, la física y la segunda muerte o la muerte eterna. ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces, en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, Adán y Eva, fuimos muertos, todos nacemos, todos somos hijos de Carlitos y de Snoopy. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Todos nacemos permitiendo que las flechas que aventamos, es lo que estoy tratando de decir. Muerte espiritual es que las flechas, mis acciones, definen lo que soy. Entonces, lo que hice define lo que soy. Eso es estar muerto espiritualmente. Lo que Cristo hizo es que transformó no tanto mis acciones, porque muchas acciones están en el pasado, ¿verdad? Y hemos dicho, están en el pasado, no pueden ser cambiadas porque están en el pasado. Pero ¿qué hizo Cristo? Literalmente cambió mi persona, que se refleja ahora en mis acciones. Entonces, de alguna manera piensen en estos 3 tipos de muerte que estamos hablando, en los cuales dice, andaban conforme a los poderes de este mundo. Termina diciendo lo siguiente, dice, se conducían. ¿De qué manera se conducían? Otra vez, según el que gobierna. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás. De tal manera que dice, según el Espíritu, que ahora ejerce su poder en los que viven literalmente, en otras palabras, esa desobediencia literalmente es por la influencia, es porque somos nacidos, porque somos formados en un contexto de desobediencia, y es lo que produce en nosotros. Termina diciendo, en ese tiempo también todos, otra vez, todos nosotros vivíamos como ellos. Y es importante que el verbo de vivir esté en pasado. ¿Ven eso? Entonces, en el pasado todos estábamos en la condición, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, ¿qué cosa? ¿Ven lo que dice al final? Éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Entonces, el ser objeto de la ira de Dios, estamos en la Semana Mayor, dentro de 2 días es Viernes Santo. Escuchen lo que voy a decir. La razón por la cual podemos hablar y usar, allá en la segunda línea, la palabra vivir en pasado, vivíamos, implica que ya no es así. Por favor, escúchenme. Es porque esa ira de Dios, la cual dice Pablo, éramos por naturaleza el objeto de la ira de Dios. La razón por la cual somos libres de la ira de Dios es porque Cristo, que es lo que estamos celebrando, se convirtió en el objeto de la ira de Dios. Tomó nuestro lugar, se hizo responsable de las flechas que lanzamos. De tal manera que termina siendo esto. Y aquí está algo importante, gramaticalmente hablando, la primera palabra que está ahí, ¿cuál es la primera palabra en la oración? Pero. Entonces, vean esto. Viene un pensamiento, viene la oración formándose, termina en la ira de Dios, que antes éramos nosotros el objeto de ello, y existe un pero. Gramaticalmente está por transicionar esto. Ese es mi punto. Espero que esta noche todos tengamos un pero. Todos sin excepción éramos esto. Vivíamos de esta manera, todos sin excepción. Pero este viernes, esta semana, Semana Santa, es la semana del pero.
¿Todos conmigo? ¿No? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces, la esperanza es que esta semana nadie se vaya sin su pero. Yo sé que esto es lo que me hicieron. Yo sé que esto es lo que hice. Pero, ¿sí? Yo sé que traigo otra vez el trauma y vivo en una condición y mi papá y mis tíos yo sé, yo estoy consciente. Yo no vivo en un mundo fantasioso. Estoy consciente de eso. Pero, ¿qué es el pero? Observan que el pero está basado en alguien más. En otras palabras, Pablo no está diciendo, pero, ahora que entendieron, pero, ahora que cambiaron otra vez las flechas, pero, ahora que cambiaron los hábitos, pero, ahora que superaron el trauma, ¿qué está diciendo? Pero, ¿quién? Entonces, la Semana Mayor, esta experiencia de ahorita, está basada no en un cambio de conducta. ¿Por qué otra vez? Porque mis pecados no me hacen pecador. ¿Recuerdan eso? Es porque soy pecador que peco. Entonces yo no necesito a un Dios que se haga de la vista gorda y a mis pecados nada más diga, es que estabas joven. No, es que fue el momento, fue la pasión, fue la tentación. Los que han estado conmigo en las mañanas, fue Betsabé que la viste desnuda. ¿Recuerdan a David en el Salmo 51? No. Sí, el problema del ser humano no es lo que hacemos. El problema del ser humano, ¿qué es? Es lo que somos. Entonces, por eso hablamos de alguien más, no hablamos de nosotros. Y dice, pero Dios, ¿qué es? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios no es el que cambia las flechas que lanzamos. Dios no es el que lo tomamos por sorpresa. Dios es, ¿qué cosa? Dígalo conmigo. ¿Quién es Dios? Rico. ¿En qué cosa? En misericordia. De tal manera que dice, por su gran amor por nosotros. Eso es el pero en la vida del hombre. El pero en la vida del hombre no es que cambiamos. El pero en la vida del hombre que aun cuando yo no cambiaba, aun cuando me siento imposibilitado o estoy experimentando las 3 Fs que dijo Saraí ahorita en cuestión de fight, de pelear, a lo mejor estoy reaccionando donde ahora quiero flight, quiero huir, o a lo mejor estoy freeze. ¿Qué es freeze? Paralizarme. Independientemente en cuál de las 3 Fs estoy, esto es Dios y nada cambia. La palabra es inmutable. ¿Sí? La inmutabilidad de Dios es el mismo a través de las edades. ¿Qué significa eso? Qué bueno que me preguntaron, para allá iba. Significa que nos dio, ¿qué nos dio? Nos dio vida con Cristo. Esto implica que aun cuando estábamos, ¿qué cosa? Cuando éramos hijos de Carlitos y de Snoopy, aun cuando yo no pedí lo que me sucedió, pero me sucedió, dice, aun cuando estábamos muertos, en otras palabras, escuchen lo que está diciendo. Pablo no está diciendo, aun cuando pecábamos, está hablando de quiénes éramos, no lo que hacíamos. No sé si esto está claro. ¿Está claro eso, chavos? ¿No está claro eso? Es importante lo que hacemos, pero es más importante lo que somos. Y Pablo está usando otra vez en tiempo pasado, estábamos muertos en pecado, y esta es la razón por qué no lo estamos. ¿Por qué no lo estamos? Porque por gracia, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es esto: ustedes son salvos o pueden ser salvos esta noche, no porque cambiaron su conducta, no porque dejaron ciertos hábitos. Ustedes no son salvos porque nunca han hecho esto y esto y esto, o no son salvos porque están haciendo esto y esto y esto. Esa no es la salvación. Somos salvos exclusivamente, escúchenme, somos salvos exclusivamente porque un varón llamado Jesús hizo. Un varón llamado Jesús vivió, experimentó y específicamente murió. Entonces, la gracia de Dios, somos salvos por gracia basado en lo que hemos dicho. Así es que esta noche, si por alguna razón estás cansado de tratar de luchar o de alguna manera cambiar la situación, es tiempo de que recordemos que esa gracia está accesible. Esta semana es la semana de gracia, es la semana en la cual Cristo es recordado en su sacrificio. ¿Cómo recibimos esa gracia? Vean cómo la recibimos rápidamente. La recibimos de esta manera. La recibimos en nuestro espíritu. Espiritualmente somos transformados instantáneamente a través de la obra de Cristo Jesús. Su espíritu literalmente cambia nuestro espíritu instantáneamente. Si están tomando nota, eso es importante. A nivel espíritu, eso es lo que implica que no tiene nada que ver con la conducta de nosotros. El ejemplo que puedo pensar así rápidamente es que precisamente en la noche que Cristo va a ser crucificado, hay 3 cruces. ¿Recuerdan esos 3 cruces? Uno de los malhechores va a burlarse y el otro va, ¿qué hace el otro? Pedir misericordia o pedir, ¿qué cosa? Gracia.
Entonces, cuando ese malhechor recibe la gracia y es salvo, Cristo le dice, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Él no tuvo la oportunidad de manifestar o de dar evidencia. O sea, él nunca se bautizó, él nunca diezmó, él nunca vino a un campamento, ¿me explico? No tuvo tiempo de cambiar su conducta. Entonces, la salvación sucede instantáneamente en el Espíritu y no tiene nada que ver con mi conducta, no tiene nada que ver con las flechas que he mandado o con las flechas que quiero mandar ahora, no tiene nada que ver con eso. Pero, como la mayoría de nosotros todavía se ven sanos y se ven que van a crecer y van a estar aquí por un buen rato en este mundo, entonces hay que manifestarlo. Entonces, lo que pasa espiritualmente hablando se mueve en la cuestión del alma, que en este caso pienso que involucra los pensamientos y eventualmente en cómo se manifiesta. En la mañana o en las mañanas he hecho referencia acerca del cabús. ¿Saben qué es el cabús? ¿Alguien lo ha mencionado? ¿Saben qué es? Es el último vagón de un tren. Es lo que mencionaba. Entonces, así se ve. ¿Lo han visto esos vagones? Esos últimos carritos o el último vagón. Ok, el punto es este. Ese vagón representa, si piensan en términos de la salvación, porque por gracia sois salvos, eso representa, en la ilustración de un tren, dijimos que la máquina, la locomotora, viene siendo el espíritu. En la locomotora, que es lo que empuja el tren, que sería tu vida, lo que empuja el tren es ahí donde Cristo opera la salvación e instantáneamente hay una transacción, hay una transferencia donde el Espíritu de Cristo viene a nuestro espíritu, el cual está muerto porque somos hijos de Carlitos y de Snoopy, o sea, nuestra condición no es buena. Entonces, Cristo nos transforma y literalmente los vagones, dijimos que podrían ser representados con el intelecto. Y esto que está aquí, el último vagón, podríamos decir que son, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está al final? Las emociones. Entonces, el reto, este es el reto. Y esto es parte de por qué Pablo está hablando en el libro de Efesios. Porque trágicamente, escuchen lo que voy a decir, Pablo está hablando a una iglesia, está hablando a cristianos, está hablando a personas que debieron de haber sabido esto, pero lo han olvidado. ¿Por qué? Porque la salvación sucede a nivel espíritu, intelecto y emociones. El último de los vagones son las emociones. Y aparentemente la iglesia había invertido el orden y en lugar de ser guiados por la máquina o la locomotora, estaban siendo guiados ¿por quién? Por el cabús o las emociones. Entonces, la invitación es esta, es que si nunca hemos venido a Cristo, entendamos que estos traumas que se han explicado potencialmente iniciaron a través de emociones, intelectos o a lo mejor fue físico. Pero aquí es el punto, eso es lo que Pablo está hablando en cuestión de la salvación. Es que aun cuando nuestras emociones probablemente están de cabeza, y digo de cabeza porque un extremo emocionalmente puede ser autoestima, es el punto, así se dice, autoestima, una autoestima muy baja, ¿verdad? Depresión y potencialmente suicidio. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No? ¿Sí? ¿Estas luchas internas? Ok, potencialmente a nivel de cabús hemos sido dañados. Potencialmente a nivel de intelecto sería otro extremo. En lugar de autoestima muy baja, la otra sería la palabra soberbia, donde me siento autosuficiente, donde nadie me puede tener y nadie me puede hacer nada. Entonces, observen que Pablo no está hablando de cambiar tus emociones o de cambiar tu intelecto. Pablo está diciendo a nivel de espíritu, porque otra vez, porque mis acciones no determinan mi esencia. Mis pecados no me hacen ¿qué cosa? Pecador. Es porque soy pecador, es porque mi vida es constantemente guiada por el cabús, por lo que siento, por lo que pienso, por lo que quiero, por lo que estoy constantemente maquinando en mi vida. ¿Sí? Pablo está diciendo, tiene que ser a nivel de espíritu. El ser salvo es simplemente dar la bienvenida a una persona. Escuchen lo que estoy diciendo. Ser salvo no es mejorar tu persona. Ser salvo es dar la bienvenida a otra persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Es Cristo. ¿Sí captamos eso, muchachos? El punto de este campamento no es que salgan siendo la mejor versión de ustedes. Nos ayudaría mucho a todos que fuéramos mejores que ayer. Eso ha oído mucho, pero eso no es la salvación. La salvación es la transformación de la persona, donde damos la bienvenida a Cristo, afirmamos lo que Él dice de su persona. No afirmamos lo que yo creo de Cristo. Lo que tú crees de Cristo es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Cristo cree de quién. No de ti. ¿De quién? De Él mismo. La pregunta es, ¿qué dijo Cristo de su persona? Y lo último es adoptar, ¿qué cosa? El estilo de vida ¿de quién? De esa persona. Entonces, piensen conmigo en ello, porque aquí es lo que Pablo dice cuando sucede. Eso sucede porque es en unión con
Cristo, a raíz de hacer esto que acabamos de hacer, ¿sí? Es Cristo literalmente el que toma control del tren. Cristo es el maquinista, Cristo es la locomotora. A raíz de ello nos permite tener, ¿qué cosa? Unión con Cristo. Muchachos, esa unión con Cristo inicia a través de una posición. Somos unidos. El ejemplo que he usado anteriormente lo voy a usar una vez más. El 19 de julio de 1997, que la mayoría de ustedes todavía no nacían, ese 19 de julio, Areli y yo, mi esposa y yo, caminamos a través de un pasillo como esto en una iglesia en la ciudad de Brownsville, a la frontera con Matamoros. Y ese día, al firmar un acta de matrimonio, legalmente nos pusimos algo como esto en el dedo, ¿sí? Y dijimos, lo prometo, legalmente nos posicionamos como esposo y esposa, como varón y como mujer. Hicimos una relación legalmente. Pero nos ha llevado 25 años en caminar juntos, en llevar esa experiencia donde legalmente somos esposos, pero empezamos a caminar juntos y de esa unión, y esta mañana y el día de ayer hablé acerca de eso, ¿recuerdan lo que dije? ¿No? En cuestión de desnudarse, ¿sí? Porque esa es la importancia de esto, ¿sí? Escuchen lo que voy a decir. En 25 años llevamos una fusión de nuestras vidas, pero el matrimonio lo que te permite es fusionarla no solamente en cuestión física o sexual, que obviamente eso dice que tenemos 3 hijos, ¿verdad? Esos no nacieron de la nada, no nacieron de oración, ¿ok? ¿Qué es mi punto? Escuche, no se me distraiga, esa relación, esa fusión, escuche lo que estoy diciendo, en el vínculo del matrimonio lo que hace es que te desnudas emocionalmente, te desnudas espiritualmente, te desnudas intelectualmente, es lo que es el matrimonio, te desnudas en todos los ámbitos que la cuestión física es simplemente parte de la desnudez. Entonces, el problema con la inmoralidad o con la fornicación o el adulterio es que hay desnudez solamente, ¿qué cosa? Física, pero no hay ningún otro tipo de desnudez. Y fuimos creados, piensen en la salvación. En la salvación es posicionarnos. Entonces, cuando hablamos acerca de una relación, ¿sí? Nos ponemos el anillo y legalmente nos unimos a él y yo. En 25 años hemos construido una vida juntos donde Pablo, cuando él está hablando acerca de esa unión con Cristo, sucedió instantáneamente cuando aceptamos a Cristo, pero ahora tenemos que caminar con él. ¿Conmigo? Porque por 25 años Arel y yo nos casamos aquí, pero hemos estado casados, ¿cuánto tiempo? 25. Por 25 años, basado en una experiencia legal. ¿Me explico? En otras palabras, casarnos no fue la meta, fue simplemente el principio. La meta, ven esto, la meta es caminar, y ya todos viejitos, ya que nos cuide Josué y nos cuida Sara y Rebeca y sus hijos, la cosa es terminar la carrera, ¿qué cosa? Juntos. Entonces piensen conmigo en la salvación. La salvación es que posicionalmente Cristo te salva instantáneamente, independientemente de dónde vienes, qué has hecho o qué vayas a hacer. Estás salvo, Pablo dijo, salvos por ¿qué cosa? Gracia. Y la gracia es literalmente que en la misericordia de Dios, Él me posiciona y me hace posicionarme. Entonces, esto que hablamos de traumas, tenemos que hablarlo. Pero esos traumas, esas consecuencias, lo que hice o lo que me hicieron, no alteran la posición. ¿Conmigo? No, sí, por fe. Ok, pero ya que soy posicionado, porque sería ironía y sería contraproducente el 19 de julio casarme con Areli, y dijimos que sí, y en lugar de irnos a la luna de miel, yo la mando a su casa y yo me voy a mi casa y no nos volvemos a ver. Vas a decir, eso no es un matrimonio, aunque tiene un acta de matrimonio, pero no hemos, ¿qué cosa? No estamos poseyéndonos mutuamente, no hay esa posesión. En la Biblia hablamos de caminar con Cristo, que es lo que está hablando ahorita, y en la Biblia habla acerca de esa consumación. La consumación con Cristo es cuando viene por, ¿qué cosa? Por segunda vez. Estamos ahorita caminando, que Pablo dice, en esa unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Chavos, vean esto. En la primera venida sucedió esa posición y en la primera venida sucedió esa posesión. Posicionados y estamos poseyendo, estamos caminando, lidiando con todas las cosas, y ese caminar, asegurarnos que el tren es guiado por la locomotora, no por el cabuz, ¿verdad? Esa es la lucha de todos los días. Pero eventualmente en la segunda venida,
¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es simplemente que esa cuestión de que nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, eso implica que lo que estamos por celebrar, especialmente este domingo, la resurrección de Cristo es en inglés la palabra down payment, que es un enganche. Cuando celebremos el domingo que Cristo resucitó, es un enganche de lo que te va a pasar a ti y me va a pasar a mí en aquel día final. ¿No? ¿Sí? Esa experiencia de Cristo que resucitó es lo que te va a pasar a ti. La garantía que te va a pasar a ti es no porque has cambiado y eres mejor. No. La razón es porque me he posicionado, porque estoy diariamente, ¿qué cosa? Poseyendo. ¿Está bien dicho esa palabra? En otras palabras, me he posicionado, pero en el matrimonio yo poseo a mi esposa, ella me posee a mí y estamos construyendo esa vida juntos, pero en su segunda venida, ¿qué viene? Viene la consumación de todas las cosas, de tal manera que dice, para mostrar en los tiempos venideros, ¿qué cosa? La incomparable riqueza, no de que he cambiado, no de que soy mejor, ¿de qué cosa? De darle al mundo lo que necesita, no lo que merece. De tal manera que dice que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de esta noche. Léanlo conmigo de una manera muy lenta y permitan que la palabra de Dios sea posicionada en ustedes. Pidan al Espíritu de Dios que les dé la habilidad de poseer la palabra de Dios, a leer juntos. Porque por gracia sois salvos mediante, ¿qué cosa? La fe. Esto no procede, leanlo conmigo, de ustedes, sino procede de quién. Procede, que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Creen esto? ¿Lo creen? ¿Están dispuestos a recibirlo? ¿Están dispuestos a hacerlo? Muchachos, por favor, véanme tantito, esto es importante. Si están dispuestos a hacerlo, esto es lo que implica. Implica simplemente que Él es el que nos ha creado. Fuimos, ¿qué cosa? Lo que hicimos no me define. ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? Y otra vez, yo sé que a lo mejor mamá y papá no nos planearon y fue una experiencia fuera del matrimonio y aquí estamos. No importa. Estamos aquí porque Dios nos ha hecho. Somos hechura de Dios. Eso implica que fuimos creados, ¿qué cosa? En Cristo. Fuimos formados en Cristo con un propósito para buenas obras. Las cuales, esas obras, son las que Dios estableció, dispuso de antemano. ¿Con qué propósito? Que caminemos en obediencia. Entonces, versículo 10 habla de nosotros, pero el 10 solamente tiene sentido en el 9 y en el 8. El problema de muchos es que queremos y luchamos por hacer esto sin considerar la Semana Santa, lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Tal vez esta noche algunos de nosotros, con la explicación de Saraí, resonó y nos incomodó, porque tal vez es tu historia, o tal vez tú has causado ese trauma. Véanme un ratito, por favor, escúchenme, por favor, ya nos vamos a ir. Escúchenme, por favor. Cada vez que hacemos clic a la pornografía, cada vez que hacemos eso, chavos, la mayoría de las personas en videos pornográficos es tráfico humano, es gente forzada a hacer esto. ¿No saben eso? La pornografía es una de las industrias más lucrativas en la historia de la humanidad, porque es el abuso de alguien más, es la distorsión de lo que Dios estableció. Y menciono esto porque muchos pueden decir, ¿qué tiene de malo? Tengo necesidades. O a lo mejor venimos de un contexto donde con la tecnología, porque está establecido en estadísticas, de que hoy en día la persona promedio, jovencitos y señoritas, para la edad de 7, 8 años, ya han sido expuestos a este tipo de experiencias que son traumáticas. ¿Me explico? Entonces menciono todo esto porque parte de lo que estamos hablando es el pensar que esto es inofensivo, que no daña a nadie. Y al final es mi cuerpo, ¿no es cierto? Es mi cuerpo y lo hago en secreto. Inclusive las computadoras me dan la oportunidad de hacerlo, ¿cómo se dice esto? En privado, no sé cómo se llama, que no mantiene el historial de lo que buscas en las páginas de internet. Chavos, por favor, escúchenme, ¿sí?
el punto de esta noche no es cambiar esos comportamientos que tienen que cambiar. El punto de esta noche es tener la perspectiva bíblica, que es por gracia que somos salvos, que literalmente hemos sido creados, nuestro cuerpo fue creado, nuestra mente, nuestro espíritu, el tren completamente, desde la locomotora, los vagones y las emociones fueron creadas por Dios, fueron creadas para Dios. Fueron creadas para proclamar la gracia de Dios. Entonces probablemente nos caracteriza exactamente lo opuesto. Hemos sido abusados o hemos abusado. Probablemente venimos de un contexto donde estamos confundidos. No sé cuál es el capuz, no sé cuál es la máquina o simplemente no sé cuál es el tren. Probablemente. Pero la invitación esta noche es simplemente reconocer que hace 2000 años hubo una persona que literalmente tomó toda ese trauma, toda esa vergüenza. Por favor, escúchenme. Hace 2000 años Cristo se voluntarió a ser traumado. Lo que Cristo sufrió por ti y por mí es inconcebible emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y lo hizo para que esta noche fuésemos, ¿qué cosa? Libres. Libres de ese trauma, libres de esa esclavitud, libres de nuestra manera de pensar y poder reconocer y declarar que fui hecho ¿por quién? Por Dios, que mis acciones no definen lo que soy, es Dios quien lo define. Esta noche en Cristo puedo decir que fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Yo sé que batallo, yo sé que tengo luchas, pero esta noche declaro que Él las predispuso, las estableció de antemano para que a través de ellas podamos ponerlas ¿en qué? En práctica. Y esa es la invitación de esta noche. Pónganse de pie, por favor. Y Padre, por encima de todo esto, permítenos ser administradores de esa gracia, compartirla. Y Padre, por encima de todo esto, permítenos ser administradores